La universidad investiga. Bueno, aquí estamos de vuelta en este recorrido por toda la realidad de la docencia universitaria. Para ello vamos a recibir ahora a Mariana Lucy. Ella es doctora en sociología, ha realizado este doctorado en París, es investigadora del CONICET, profesora adjunta en la Universidad Nacional de General Sarmiento y afiliada de ADIUNCS, el gremio de base de CONADU. Mariana Lucy centra sus investigaciones en la sociología económica y el dinero. Vamos a ahondar sobre este tema, pero antes le vamos a dar la bienvenida. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes por llamar. Bueno, contanos, ¿por qué los argentinos pensamos siempre en dólares? Cosa que no pasa en el resto de América Latina, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta historia es parte de una investigación que estamos concluyendo, una primera etapa está concluyendo, que realizo con un colega de la Universidad de San Martín, Ariel Wilkis, también investigador del CONICET. Y lo importante es que esta preocupación dominante por el dólar en la sociedad argentina no es una historia nueva, sino que es una historia larga. Parte de lo que nuestra investigación descubre es que esa historia es mucho más larga incluso de lo que pensamos. Tendemos a pensar que la preocupación por el dólar, más allá de la compra asidua de dólares, sino la preocupación por el valor que tiene el dólar, por si aumenta, por si no aumenta, tendemos a pensar que es algo que se asocia a los años 70, al momento de la liberalización financiera, y si bien en ese momento efectivamente hay un salto muy importante, la historia empieza bastante antes, ¿no? Y ya a fines de los 50, a principios de los 60, empezamos a registrar una explosión del interés por el dólar en las noticias, por ejemplo, en las discusiones expertas, por las referencias al dólar en algunas publicidades. Claro. ¿Qué tal, Mariana? Pablo Macía. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y a qué le atribuís esta lógica muy temprana de tener como referencia al dólar? ¿También tiene que ver con la entrada del país al FMI, alguna cuestión vinculada a ese tema? A ver, yo creo que hay diferentes cuestiones, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es verdad que el dólar tiene en la Argentina o desempeña en la Argentina un rol que es peculiar, que no desempeña en otros países, incluso en otros países donde ha habido historias económicas parecidas, largos periodos de inestabilidad, crisis hiperinflacionarias, regímenes de alta inflación. No en todos los países donde eso sucedió el dólar tiene este rol que tiene en la Argentina, pero tampoco es tan extraordinaria, ¿sí? En muchos otros países del mundo, algunos de América Latina, otros de otros continentes, el dólar se utiliza como una moneda para el ahorro, hay algunos precios que se publicitan en dólares, hay algunos mercados que funcionan relativamente dolarizados, y en otros países donde esto no pasa, como por ejemplo en Brasil, el lugar que tuvo el dólar en la Argentina lo ocuparon otros instrumentos financieros. Y eso tiene que ver con que en países que están atravesados por inestabilidades monetarias duraderas, por procesos de repetidas devaluaciones y procesos inflacionarios, es habitual que ante esa inestabilidad, cambios de monedas, etcétera, se busquen algunos instrumentos, algunas referencias que permitan, por ejemplo, expresar el valor de las cosas de manera relativamente estable y comparable a lo largo del tiempo. A veces es la moneda de otro país, muchas veces es la moneda de otro país, no siempre el dólar. En ex colonias de potencias europeas a veces es la moneda colonial que se hereda, ¿sí? El franco francés, por ejemplo, ¿sí? O la libra. Y a veces son instrumentos financieros. En el caso de Brasil, durante las inflaciones fueron indexadores, digamos, números que publicaba el sistema estadístico brasileño, pero bueno, estos instrumentos son habituales en contextos en los cuales la inestabilidad económica es duradera.
Ujú. Lo, Sí. no, lo que quizás pasa en la Argentina es que el dólar es eso y al Ujú. mismo tiempo se va convirtiendo en algo que relativamente se autonomiza de sus usos económicos, ¿no? Pasa a tener otros significados. Cuando nos preocupamos por el dólar no estamos pensando solamente en que es porque vamos a comprar dólares o porque vamos a vender dólares o porque nos preocupa cuánto Ujú. van a valer las cosas. El dólar se convierte en una especie de número político que nos dice Ujú. algo sobre qué pasa con una gestión económica, qué pasa con un gobierno, qué pasa con las cuentas del Estado. Ujú. Eh, Interesantísimo esto último. Te iba a preguntar justamente el tema de si culturalmente también se puede rastrear, digamos, esta lógica donde el dólar es tan importante para nuestro país, en lo que es esa figura, ¿no? La Argentina, granero del mundo, exportadora de materias primas y que, digo, desde ese lado está metida en el mercado mundial, inserta de alguna manera, y si de ahí también, digamos, bajo ese imaginario sale esta moneda como algo, como un valor de referencia. No sé si han investigado también más Mm. hacia ese aspecto, o qué te parece un poco esta idea, si puede tener que ver con eso. Bueno, en realidad más o menos diría, Ujú. ¿no? La historia de la Argentina como proveedora de bienes primarios hacia el exterior es una historia mucho más larga que esta Ujú. historia que nosotros llamamos de popularización del dólar, en Ujú. el sentido de difusión creciente de el uso del dólar como Ujú. referencia en la economía, lo cual no necesariamente significa el uso para las transacciones, ¿no? Ujú. Eh, y en cierto sentido uno puede pensar que antes del dólar estuvo la libra Claro. esterlina, que era la moneda del principal socio comercial de la Argentina desde fines del siglo Ujú. XIX. Sin embargo, la libra no desempeñaba este papel que Claro. desempeñó después a partir de la segunda mitad del Ujú. siglo XX el dólar. Me parece que tiene menos que ver con ese rol exportador, que por otro lado, o primario exportador, que la Ujú. Argentina comparte con todos sus vecinos de la región, Ujú. eh, y más que ver con otra etapa de la economía argentina, ¿no? Que no Ujú. es justamente esa centrada en la agroexportación, sino al contrario, que viene junto con la profundización del desarrollo industrial, que es el Ujú. momento en los años 60 en el que esa inestabilidad económica, esos ciclos de crecimiento y recesión empiezan a hacerse más acuciantes. Ujú. Ujú. Hay una cuestión que para mí es central, ¿no? Siempre las propiedades, determinados bienes, se tratan de tasar de alguna manera los que detentan esos bienes, ¿no? En dólares, pero nunca ocurre lo mismo con el salario, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? No, no, sin dudas. No, los trabajadores no tenemos esa suerte, Ujú. aunque es cierto que durante mucho tiempo la evolución de la cotización del dólar se usó como referencia a la hora de rediscutir salarios, ¿sí? Ujú. Como sobre todo en periodos de alta inflación, era una especie de predictor poderoso de la inflación, ¿no? Ujú. Entonces tampoco estuvo completamente ausente. Que no hayamos ganado Ujú. en Claro. proporción no quiere decir que haya estado completamente ausente. Uno de tus últimos trabajos, bueno, gira alrededor del estudio de la popularización del dólar en la Sí. Argentina entre 1958 y 1967. Contanos un poco sobre qué versa lo que pudiste investigar en esa década. Bueno, el trabajo que publicamos con Ariel Wilkis y que está disponible en un libro de descarga gratuita que se llama Saberes Desbordados, editado por colegas del Instituto de Desarrollo Económico y Social, eh, justamente trata de indagar un poco en esta historia más larga, ¿no? De ese proceso de popularización del dólar, tratando de registrar lo que nosotros llamamos las dos vidas del dólar en la Argentina. Una es esa vida que uno podría llamar
más estrictamente económica, que tiene que ver con la presencia del dólar en las transacciones, ¿sí? Claro. En ciertos bienes que se compran o se venden en dólares, con el funcionamiento de ciertos mercados que lógicamente van a tener al dólar como moneda de referencia, por ejemplo, en todos aquellos productos que se exportan, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo que consideramos la vida pública del dólar, es decir, cuando el dólar empieza a convertirse en una unidad de referencia para las prácticas económicas de la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, más allá de la importación, de la exportación y de los indicadores macroeconómicos. Y una de las cosas que encontramos haciendo una revisión de fuentes documentales es que ya en la década del 60 uno empezaba a ver, por ejemplo, que en ciertas publicidades de bienes de consumo durable o de loteos o de compañías constructoras, empieza a aparecer el dólar, no necesariamente como la moneda en la cual se expresa el precio de un bien, pero sí una referencia que es importante para que el futuro consumidor haga un cálculo de si un producto le conviene o no le conviene, ¿sí? Una empresa, por ejemplo, que en un contexto de devaluación dice, venga a comprar a nuestro negocio, nosotros le tomamos el dólar al valor anterior. No quiere decir que la gente vaya a pagar en dólares, quiere decir que no aumentaron los precios de productos que quizás eran importados, tanto como aumentó el dólar, ¿sí? O, por ejemplo, el diario Clarín, comentando a lo largo de muchas semanas el aumento del precio de la carne, comparándolo, poniendo en serie el precio de la carne con el precio del dólar, diciendo el precio de la carne va a superar el del dólar. Eso quiere decir que el valor del dólar empieza a entrar en los cálculos cotidianos de los hogares, de las familias, aunque el dólar en sí mismo, el billete con la cara de George Washington, nunca haya pasado por la billetera de esa familia. No, la verdad que da para mucho más, ¿no? Porque realmente uno ve esto, digo, y bueno, también se explica de alguna manera, no sé si han investigado otro tema que por ahí es para otra investigación, pero esta idea de un sector de la Argentina que incluso no solamente dolariza sus activos, sino que se los fuga del país, ¿no? ¿Tiene algo que ver, digamos, la investigación con este fenómeno también? Bueno, sí, evidentemente interviene, ¿no? Porque cuando uno habla de cómo esta vida pública del dólar se va desplegando, cuáles son las discusiones políticas en las cuales el dólar interviene, es un aspecto muy importante y sin duda la cuestión de la fuga de capitales, la aparición de la idea de fuga de capitales como un problema que el Estado debería combatir, con cuáles son las herramientas más apropiadas para combatirlo, forman parte del modo en que se plantea esta cuestión de los desafíos que plantea la cuestión del dólar en la Argentina, ¿no? Sí, digamos. Está bueno, la verdad que es muy importante. Una última que se me ocurre es, digamos, ¿qué herramientas han construido para divulgar esta temática que nos parece muy importante, digamos, a nivel de transformar la cultura ¿no? que tenemos en nuestro país? Y bueno, otra pregunta más, si puede ir de la mano, es ¿cuál es alguna vía, si es que la tienen pensada, para revertir un poco esta lógica, ¿no? Bueno, te contesto por partes. Sí. Por un lado, la investigación va a tener un primer resultado importante en un libro que estamos terminando en las próximas semanas y que esperamos que pueda salir a la calle en el mes de agosto, editado por la editorial Crítica, y que tiene el objetivo de ser un libro que supere el registro de la literatura académica, que sea un libro destinado a un público más amplio, que pueda ser leído más allá de la universidad. Y
y eso para nosotros como investigadores que habitualmente nos manejamos restringidos a los circuitos de la publicación académica, es un enorme desafío y nos parece muy importante. Después, sin duda, si esto va más allá de esta investigación, cómo comunicar los resultados de la producción que hacemos nosotros como investigadores docentes en las universidades, cómo comunicarlos más allá de nuestro público habitual, que son nuestros estudiantes, y de la discusión con los colegas, es sin duda una gran tarea que tenemos que encarar y para la que muchas veces nos falta formación a los investigadores, ¿no? Por eso me parece que participar de estos espacios radiales, a veces televisivos, son pasos muy importantes. La otra cuestión que me planteás está quizás un poco, excede un poco los alcances de lo que nosotros podemos hacer, pero sí me parece muy importante una cuestión, digamos, las pocas veces que se intentó pensar el desafío de desdolarizar las prácticas económicas de los argentinos, se pensó en términos de encontrar instrumentos financieros en general que reemplacen al dólar, y que entonces den una alternativa para aquellos que invierten o ahorran en dólares, ¿sí? Lo cual está muy bien, y yo creo que eso no habría que abandonar ese intento. Lo que pasa es que justamente la tesis que nosotros venimos a plantear es que el dólar en la Argentina es mucho más que eso. El dólar es un dispositivo de interpretación, es un elemento que le permite a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, leer la realidad política. Nosotros sabemos que si el dólar aumenta, las cosas van mal. Y entonces miramos ese número porque ese número nos dice cosas acerca de cuál va a ser nuestro presente y nuestro futuro económico, pero también político. Ese valor interpretativo del dólar no es algo que vaya a ser reemplazado por otra cosa que nosotros podemos conocer de antemano. Quizás sucede, no lo sé, nadie lo puede saber. El problema es que esa moneda está conjugando funciones muy distintas. Brillante, brillante. La verdad, muy interesante. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por No, atendernos. muchas gracias a ustedes por llamar. Y por supuesto vamos a estar dándole difusión al libro que van a terminar dentro de poco, así que esperamos que cuando eso suceda te comuniques con nosotros, así nos hacemos de un ejemplar y podemos darle la difusión correspondiente. Un abrazo grande, Mariana, gracias. Un abrazo, hasta luego.